¿qué nos caracteriza como pueblo? Que tenemos esa capacidad de reorganización, y los movimientos sociales cuentan como organizaciones libres del pueblo. Claro, bueno, ves ahí tenemos como una categoría creada hace 70 años, hoy tiene actualidad. Sí. Porque vos podés sumar a los movimientos sociales, incluirlos tranquilamente en la organización libre del pueblo, aunque era una categoría que no existía o que no predominaba tanto hace 70 años. Entonces vos podés decir, pero hoy tiene actualidad. ¿Por qué? Porque ha avanzado muchísimo la exclusión del sistema. Antes, cuando aparece el Perón y el peronismo, era cómo incluir a la mitad o más de la mitad del pueblo argentino dentro de un sistema productivo, un sistema de derechos sociales, de trabajo. Pero después hoy, con todo el recorrido hecho, con toda la regresión que ha habido, hoy vos tenés el tema de los movimientos sociales que prácticamente tienen muy pocos derechos. Para decir, no tienen ningún derecho, no, pero tienen muy pocos derechos sociales. No tienen acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿no es cierto? Entonces, individualmente es difícil que se pueda hacer algo. La organización en cooperativa, en distintas formas, en un nucleamiento de movimiento social justamente, ha hecho que sume impulso, masa crítica, como dicen, ¿no es cierto? Solos no hacemos nada. Bueno, juntos se va pudiendo avanzar hacia esa inclusión de derechos. Pero también lo que muestra es el grado de deterioro, cuando te dicen 70 años, en los 70 años que poco gobernó el peronismo, se destruyó más de lo que se construyó. Sí. Entonces, la otra vez recuerdo que el que ahora es canciller, Felipe Solá, habló de recrear la Junta Nacional de Grano, ni siquiera el IAPE. No, claro. Y ya saltaron todo a la yugular como diciendo cómo se vuelve a un tema de organizar el comercio exterior, porque hay 5 cerealeras hoy que manejan todo el comercio exterior. Sí. Entonces, esos son retrocesos de acuerdo a lo que es una planificación, un proyecto de Estado, un retroceso a lo que se había hecho. Y el tema es que si no conocemos esto, decir, claro, pero en esa época Perón lo podía hacer, era más fácil. Perón tiene un contexto totalmente difícil a fin de la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall le niega la posibilidad a Argentina de poder vender alimentos a Europa. Perón por eso va a invita a Europa y le dona al pueblo español que se estaba hirviendo la suela de los zapatos el trigo argentino. Y así barcos todo, enteros. Barcos enteros. Y lo que hace Estados Unidos es prohibir de todas las formas que Argentina pueda exportar eso. Lo excluye de la reorganización europea, Sí. alimenticia. Entonces, en ese contexto difícil, Perón puede plantear este tema de que lo toma también de la doctrina militar de von der Goltz. Sí. El pueblo en armas. ¿No es cierto? El pueblo en armas. Claro, que es una defensa integral de la soberanía, que las luchas, las guerras, los posicionamientos, no lo hace solo el ejército, lo hace todo el pueblo argentino. Y dice, si vos vas a hacer un desarrollo, no solo de industria de guerra, pero de toda la industria, la aeronáutica, lo que se avanzó, vos tenés que tener que el trabajador que trabaja en esa fábrica tenga también todos los derechos. Exacto. Que sus hijos se eduquen, que tenga una casa, que tenga un buen salario, que tenga una satisfacción, es como decir, esa satisfacción personal dentro de un proyecto de conjunto. Entonces, por eso el concepto de naciones en armas son todas las fuerzas del pueblo, la industria,
las capacidades técnicas, intelectuales, la política, lo social, todo en pos del desarrollo. Claro, de la nación y excluyendo de comprar en el extranjero. Fíjate, en la guerra de Malvinas no te dejaban comprar un Exocet, por ejemplo, porque lo hacen los franceses. Si tenés un misil argentino, eso no hubiera pasado. Claro. Entonces hoy vas a comprar aviones de Estados Unidos y después no te van a dejar, no te dan, yo qué sé, una pequeña pieza y tenés que tirar un avión. Exacto. Entonces, ese concepto integral de defensa nacional es lo que plantea Perón y se fue destruyendo. Después de las Fuerzas Armadas tomaron el concepto de seguridad nacional, donde el enemigo era interno en la Argentina, y ahí, a partir de ahí, fue cambiando la orientación. Entonces, estamos, por eso me parece bien lo que ustedes están haciendo y me gusta venir, porque predicar no lo hacen todos. Y lo más fácil es un discurso simplista, vamos a acompañar, pero sin contenido. Y esto habla de lo profundo. Y muchas veces no todas las generaciones lo conocen. Entonces, la situación actual y también tiene que ver con el abandono de cuando tuvimos la dirigencia, pero en el alma de la gente está esto. Sí. Ese recuerdo de las familias, el altar de Evita. Yo nací 2 años después que murió Evita y sin embargo el amor de las personas humildes hacia Evita se transmite de una generación a otra. Y si yo no la vi, Claro. la ve, yo sé, ve Sinfonía de un Sentimiento de Fabio y Fabio te transmite el amor. Sí, creo que lo que más molesta del peronismo, Guillermo, es que se transformó en cultura, Claro. en organización, y por eso no lo podés desintegrar. Y es muy propia, difícil. y es argentina, no viene de afuera. Y vos vas a otros países de Latinoamérica y está muy influenciado, muy penetrada la cultura del imperio. Y acá no. ¿Viste? Yo qué sé, los momentos que el rock nacional creció es después de la guerra de Malvinas. Exacto. ¿No? Es decir, y en otros lugares no tenés un rock nacional tan fuerte en otros países de nuestra América. Ni siquiera existe. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que nos da una identidad propia y hay que seguir por ese lado. Yo creo que cuando vos preguntas por qué es lo que mantenemos y nos aferramos a uñas y dientes, porque a pesar de que a veces tengamos una dirigencia claudicante, la doctrina está. Entonces, los dirigentes pasan, pero la doctrina queda. Clarísimo. Muy bien, Guillermo. En la actualidad, Organizaciones Libres del Pueblo, una persona de a pie, común, que no, lamentablemente hoy en día la mayoría está sin trabajo, la sociedad en su mayoría también está desorganizada, desintegrada, los lazos están desintegrados. Los movimientos sociales cuentan como una opción para que alguien se acerque, los clubes de barrio, alguien que está con esas ganas de hacer algo. ¿Dónde podría empezar? Bueno, yo creo que de alguna forma lo estás diciendo, ¿no? La sugerencia que uno tendría que hacer es que no te vas a salvar solo, entonces si estás mal, estás excluido, no tenés un lugar, no encontrás tu lugar en la comunidad, no estés solo. O sea, busca aquellos con los que puedas pelear una inclusión, encontrar el lugar que buscas en tu comunidad. Y esto tiene que ver que la búsqueda se puede hacer desde distintas generaciones, ¿no? A lo mejor nosotros estamos más acostumbrados a una generación que, bueno, fuimos jóvenes en el regreso de Perón y en cada etapa las generaciones tienen que encontrar la forma de aplicar esa doctrina a la realidad. Ajá. Yo creo que la doctrina no es un dogma fijo que está escrito y vos tenés que recitar el renglón 4, después viene el 5, después no te saltes el 6.
No podés ir al 8 si no hiciste el 6 y el 7. Entonces, esto es algo vivo, que uno va encontrando la forma, la montura, digamos, como decía el general, que es la forma que vos podés cabalgar dentro de la situación individual, social y general que esté el país. Entonces, lo que sí yo creo que se ha aprendido mucho a costa de mucho sacrificio y desgraciadamente de genocidio de muchas personas. Yo lo entiendo como un verdadero genocidio hacia los chicos que no pueden tener acceso a los alimentos más básicos en su etapa de crecimiento, a la tercera edad, que para comer tiene que dejar de comprar remedios, o elige qué remedio puede comprar como para tratar de estar un poco aliviado. A lo mejor tienen una enfermedad, pero necesitan más el calmante que aquello que los cure. Entonces, hay mucho dolor, se ha tentado mucho, y sabiendo que era un modelo que no era para todos, donde muy pocos iban a poder tener beneficios y tenían derecho. Aparte lo han dicho, como si vos no venís de una familia acomodada, olvídate de estudiar en la universidad. Entonces, ¿para qué tantas universidades en el conurbano? Lo han dicho, un modelo digamos, expulsor de personas. Ahora se va a dar la lucha por un modelo que incluya, y esto generará muchas tensiones. Yo creo que también un poco la responsabilidad de los jóvenes dirigentes es ir adaptando la doctrina a los tiempos presentes. ¿Cómo vas esos principios de justicia social que me parece que no han cambiado, se han exacerbado todavía, de independencia económica? Hoy sabemos que para salir adelante como país necesitamos ser independientemente libres en lo económico, porque si no, no salimos. Fíjate el tema que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional, o sea, prácticamente el Ministerio de Hacienda lo manejaban desde el exterior. Y la soberanía política, ¿no? Tenemos temas que se vienen ya encima, que nosotros a lo mejor personalmente no vamos a estar, pero se viene el tema de la Antártida y el sector antártico argentino y la defensa de la soberanía cuando termine el Tratado Antártico. Que es inminente, 2023. No, 2040, por esas zonas, pero son 20 años, no es nada. Claro. Y el tema es que mayoritariamente en grandes sectores de la población no se saben cuál es la pelea por los derechos de la Antártida. Y lo peor de eso es que al no saberlo, no sabés por qué pelear, porque no lo conoces. Exacto. Algo que ha pasado desde la generación del Bicentenario, cuando en el 2010 se sancionó la ley del mapa bicontinental y la gente te preguntaba, ¿y esto qué es? Exacto, ¿cuál es? ¿No? Todavía se sigue pensando que la mitad de Argentina es Córdoba y en realidad es Ushuaia. Bueno, acordate que Alfonsín decía Carmen de Patagones es más al medio de la Argentina y en realidad se tenía que abrir Ushuaia, pero hasta ahí ya no llegaba, digamos. Claro. Pero ese es el problema, ¿no? Y yo creo que cómo pensamos una Argentina de todo y para todos, pero en serio y adaptando los conceptos doctrinarios o modificarlos si es necesario para seguir esto adelante. Yo no digo modificarlo porque yo veo que hasta ahora nadie me presentó una doctrina mejor, pero no porque no haya que tocar nada, porque eso se decide en el conjunto. Si vos querés para un lado, lo que acá se ha hecho es muchas veces de prepo, que no fueron dictaduras militares solo, fueron dictaduras cívico-militares, se obligó a ir para un lado. Las mayores entregas
de territorio argentino se hicieron durante las dictaduras cívico-militares. Nunca en un gobierno popular. Entonces, tenemos que tratar de que la mayoría de las distintas generaciones coincidamos en un camino común, el que sea, el que nos pongamos de acuerdo, y ahí darle para adelante. Porque si no, ya nos ha pasado 2 veces en este siglo XXI, corre en riesgo la razón de ser de la Argentina. La desaparición como país, ¿no? Y terminar siendo volver a ser una semicolonia, lo venimos discutiendo desde... O una colonia en su plenitud. Claro, o le ponemos una provincia más de la bandera yanqui, ¿no? Un estado más de la bandera yanqui, o de cualquier otro. Pero bueno, como decía el general también, ¿no? Ya que vamos, más que cambiar de collar, mejor de ser perro, ¿no? Exacto. Más que decir, bueno, elijamos otro. Sí, la coyuntura te puede dar camino para abrirte en la grieta de esa pelea entre distintas potencias, como para que la Argentina pueda avanzar. Perón decía que bueno, si la guerra de Corea era el preludio a la Tercera Guerra Mundial, la Argentina con el tema de los alimentos hubiera crecido muchísimo más, ¿no es cierto? Pero bueno, eligieron ponerse a abrazarse, repartirse el mundo, tener nada más que focos calientes y que se joroben los demás. Exacto. Eso más o menos, yo creo que el camino no es dogmático, ¿no? Lo tenemos que elegir entre todos. Muy bien. Hay algunos que quieren que termine el programa, parece. Nos están echando, claro. Muy bien, Guillermo, para hacer algunas palabras finales sobre Organización Libre del Pueblo, cuestiones que no debemos olvidar y algunos pensamientos yo creo que positivos hemos para el tocado en general, con que recordemos que es una organización libre del pueblo y que nosotros podemos ser parte de una de ellas, yo creo que es suficiente. Muy bien. Después hay que hacerlo. Exactamente. Para recordar en un término, en un concepto de organizaciones libres del pueblo, claramente uno no se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.